Entonces, ahora sí podemos meditar en la primera parte, del Padre Nuestro, Mateo 6, 9. Y antes vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Padre, te rogamos que tú nos permitas en este momento poder meditar en tu palabra. Te rogamos que tú puedas apasionarnos de tal manera, Señor, que lo más profundo de nosotros pueda ser conmovido. Te rogamos, Señor, que no sea para nosotros una simple oración que repetimos sin meditar en cada una de las palabras que estamos diciendo delante de tu trono. Señor, te rogamos que tú puedas ayudarnos a amarte con todo nuestro corazón y que esta relación que tú has establecido por medio de tu Hijo para que lleguemos a ser también hijos tuyos por medio de Cristo, sea, Señor, una más, Señor, de las razones que nos lleve a glorificarte con todo nuestro corazón. Padre, te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, la manera como nos dirigimos a una persona revela mucho sobre nuestra relación con esa persona, ¿no? Así es. Por ejemplo, ustedes conocen al pastor Edgar, ¿no? Edgar Mamani, que pronto seguramente él va a llegar. Muchos de ustedes, cuando hablan con él, seguramente se dirigen a él con respeto y con mucho cuidado, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen así? Estoy seguro que no es porque ustedes tienen miedo, sino porque por la posición que él ocupa como pastor, ¿no? Pero también ustedes han debido notar que quienes somos amigos, ¿no?, de él, podemos tratarle con tanta familiaridad, ¿no?, como amigos. Hasta ahora, ¿no?, a mi esposa algunas veces cuando le ve al pastor Edgar, le dice gualelo. No saben lo que es el gualelo, ¿no? Un platanito pequeño, ¿no?, sabroso. Y es porque en una ocasión hicimos de payasos y él era el platanito, ¿no? Así era el payaso platanito. Y también le gustaba bastante el plátano. Entonces, así algunas veces mi esposa se dirige a él, pero no es porque sea irrespetuosa, sino porque hay familiaridad con él. Podemos decirnos cosas, podemos hablar de esa manera, porque hay familiaridad. Por eso les decía, la manera en que nos dirigimos a una persona revela mucho sobre nuestra relación con esa persona. No puedes dirigirte de la misma manera a un juez o al presidente de nuestra nación. No puedes hablarle de esa manera, o a un desconocido, o a tu papá o a tu mamá. El trato siempre va a cambiar porque la relación con la persona cambia. Ahora, pensando en esta idea, ¿no?, pensemos nosotros cómo nos dirigimos a Dios cuando oramos. ¿Cómo lo haces? Pensando en que la relación con las personas dice mucho, ¿no? La manera como nos dirigimos a una persona dice mucho de nuestra relación con esa persona. ¿Cómo te diriges a Dios cuando tú estás orando? Para muchos creyentes, ¿no?, la oración se ha convertido en un acto automático. ¿Qué quiero decir con esto? Comenzamos a hablar sin pensar realmente a quién nos estamos dirigiendo, quién nos está escuchando. A veces oramos como si Dios fuera un funcionario celestial que recibe todas las solicitudes, ¿no? Y le decimos, danos esto, el otro, cuídanos, haz esto y el otro. Inclusive hay personas totalmente equivocadas en esta relación entre criatura y Dios, que a veces se atreven a ordenarle a Dios. Ahora, ¿tú cómo te diriges a Dios? Hay algunos que lo hacen sin reverencia, pero también, ¿no?,
puedes hacerlo, como les decía, tan familiar que ni siquiera tú guardes la distancia que debes guardar, porque olvidas que además de ser Padre, Dios es Dios. En ambos casos, no hay algo desordenado. Cuando tú vas a Dios así pidiéndole cosas y como un funcionario celestial, bien familiar en ese sentido, o cuando vas donde Dios de una manera bien distante, sin ningún tipo de reverencia, algo está desordenado en esa relación. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús, ellos le dijeron, ¿no? Lucas dice que le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿no? Y ahora el Señor no comienza con técnicas, ¿no? Ni fórmulas que ellos deberían repetir. El Señor no les da una lista de peticiones que ellos deben decirle a Dios. ¿Cómo empieza el Señor con esto? Ellos le han dicho, Señor, enséñanos a orar, hazlo. No, más adelante dirá, ya, inclusive es urgente, por favor ayúdanos, porque nosotros podríamos equivocarnos. Ahora Jesús cuando les enseña a orar, ¿no? Y les repite el Padre Nuestro, ¿qué es lo que Jesús está diciéndoles a ellos? ¿Qué es lo que está corrigiendo Jesús acerca de su perspectiva de Dios? Lo primero que van a ver es que Jesús comienza corrigiendo su visión acerca de Dios. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Corrige su perspectiva de Dios. Les está diciendo, ustedes pueden dirigirse a Dios como Padre, pero sin olvidar, ¿no?, que Él es el Rey de toda la creación. Tienes que ir con reverencia, sin olvidar que es Dios, pero también es Padre. El pastor John Piper dijo lo siguiente: Jesús nos da un modelo de oración orientado hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Jesús no está simplemente dando palabras para repetir, sino un modelo de cómo debemos orar, reconociendo primero quién es Dios y qué priorizamos ante Él. Lo que está diciéndonos es que Jesús nos está dando una visión acerca de Dios. Y en esta noche vamos a ver la primera oración, Padre nuestro que estás en los cielos. En estas pocas palabras, por lo menos hay dos verdades que sobresalen y no pueden separarse. Si distorsionas eso, estás distorsionando el sentido de la oración. Lo primero que nosotros notamos es que Dios es cercano como un padre, pero sin olvidar que Él es un exaltado Rey de los cielos. Eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar cuando estamos orando. Thomas Watson, él dijo, la oración comienza correctamente cuando el corazón tiene un concepto correcto de Dios. ¿Por qué creen que hay abuso en cuanto al Padre Nuestro de parte de personas que no conocen a Dios? Solo lo repiten como loros, lo repiten y lo repiten, y creo que lo hacen hasta 3 veces, ¿no? Repiten 3 veces. Pero ellos no están teniendo una correcta perspectiva de quién es Dios, ¿no? Por eso los puritanos decían que el Padre Nuestro nos ayuda a nosotros a tener una correcta perspectiva de quién es Dios para nosotros, para que no caigamos, ¿no?, en el abuso de ser tan familiares con Él, de ser irreverentes cuando nos acercamos a Dios. Entonces, en este tiempo vamos a ver 3 cosas acerca de esta oración. Mateo 6:9, ¿no? Esta primera parte nos muestra 3 cosas acerca de Dios.
Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No? Jesús, tanto en Lucas como en Mateo, les dice a sus discípulos, ¿no? Esta es la manera como ustedes deben tener, esta es la perspectiva que ustedes deben tener acerca de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? No tenemos que olvidar, cuando nos acercamos a Él, ¿qué no tenemos que olvidar acerca de Dios? Jesús empieza con esa perspectiva de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, lo primero que nosotros vemos en esta oración tiene que ver con esto. Oramos desde la ternura de la adopción sin perder la reverencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Jesús dice, Él es nuestro Padre. Entonces nosotros cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos con esa ternura, ¿no? De haber sido adoptados, porque voy a explicarles que no todos, hay un sentido en el que toda la creación puede decirle Padre a Dios, pero no todos en el sentido, ¿no?, de relación paternal. Entonces, lo primero que nosotros vamos a aprender es que oramos desde la ternura de la adopción sin perder la reverencia. Y una primera cosa que tenemos que aprender de esto, de esta primera parte, es que nadie puede llamar a Dios Padre, ¿no? Porque es un privilegio que solo Dios le da a los redimidos, solo de los redimidos. Es un privilegio solo de los redimidos. Les decía que hay un sentido en el que toda la creación podríamos llamarle Padre, pero es un sentido de creación, de criaturas, nada más, ¿no? Porque todos hemos sido creados por Dios. Eso es lo que dice Malaquías 2:10, cuando dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pablo va a decir algo parecido en Hechos capítulo 17, versículo 28. Pablo va a decir algo parecido. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Lo que Pablo está diciendo, inclusive los no creyentes, sus propios profetas, están diciendo que somos linaje ¿de quién? De este Dios desconocido, porque Hechos está hablando de esto, del Dios no conocido. Inclusive ellos, los no creyentes, reconocen, ¿no?, que Dios es Padre, pero en un sentido de creación. Pero eso no les da derecho de ser hijos en el sentido de adopción. Por eso les decía, es un privilegio solamente de los redimidos. Pueden las personas no creyentes ir y decirle Padre, pero eso no hace que ellos sean, ¿no?, adoptados en el sentido de redención, de salvación. Eso no los vuelve hijos a ellos, a menos que ellos se arrepientan y por medio de Jesucristo ellos puedan ser adoptados como una obra de gracia. Dios es Padre de Cristo por naturaleza y nuestro Padre solo por gracia. Eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar. Así que los no creyentes, como les digo, pueden decirle a Dios Padre, pero es un sentido nada más de creación, porque todos hemos sido creados, procedemos de un mismo Dios. Pero eso no les da el derecho a ellos de llamarle Padre en el sentido de adopción. Es algo que nosotros se nos da por medio de Cristo. Por eso alguien dijo, Dios es Padre de Cristo por naturaleza y Padre nuestro solamente por gracia. Eso es lo que el apóstol Juan dice en Juan 1, 12 y 13. Dice,
Mas a todos a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? En una versión dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El prerequisito para que tú seas hijo de Dios, no solamente en el sentido de creación, sino en el sentido de adopción, es que tú creas en Jesucristo. Es que tú reconozcas que solamente por medio del Hijo, por medio de Cristo, tú puedes ser adoptado por Dios como hijo. Y dice el versículo 13, los cuales, dice, o sea, llegan a ser hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Lo que está diciendo es que el hecho de que tú procedas de Dios en el sentido de ser criatura, de haber sido creado, no te da el derecho de ser hijo de Dios en el sentido de ser adoptado. Por eso dice, no proceden, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ningún esfuerzo puede hacer que logremos esto. Nada de esto se puede alcanzar por esfuerzo nuestro o por una herencia nuestra. Dice, sino ni de voluntad de varón, sino únicamente ¿de quién? De Dios. Solamente es una obra de gracia de Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál es el sentido, cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Es tu Padre en el sentido de creación, solamente de haber sido creado por Él? ¿O también es tu Padre en el sentido de ser adoptado por medio de Cristo? Porque has creído en su nombre, porque reconoces que Cristo es tu Salvador y que en el sentido redentor, por medio de Él, eres llamado hijo de Dios. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? Si todavía no conoces a Dios en el sentido redentor, acércate a Él. Cree, reconoce que somos pecadores y que estamos lejos de la comunión con Dios, que estamos bajo ira y que merecemos el juicio. Y un día tendríamos que enfrentar ese juicio. Y la única manera de escapar es por medio del Hijo, por medio de lo que Cristo ha hecho para rescatarnos. Llamar a Dios Padre no es un derecho humano, no lo es. Es un privilegio. Dios es nuestro Padre, no solo porque es nuestro Creador, sino también porque es nuestro Redentor. Eso distingue a los cristianos de los no cristianos. Sabes, inclusive Jesús, dirigiéndose a un grupo de fariseos, quienes llegan al punto de acusar a Jesús de que Él está actuando por el poder de Belcebú, llega un momento en que Jesús tiene que decirles una verdad que es muy dura. Les dice, ustedes no son hijos de su padre el diablo. Aunque es duro, pero es una verdad, ¿no? Lo que Jesús les llega a decir a ellos, porque así es. No hay huérfanos en el mundo, no los hay. O eres hijo de Dios en el sentido de ser redimido, de ser salvado. Si no lo eres, entonces eres hijo, no de Satanás, porque no hay otra opción. Aunque Jesús les dice algo bien duro, pero es la verdad, es una realidad. Alguien dijo, nadie es huérfano en este mundo. O eres hijo de Dios, como les digo, o eres hijo de Satanás, pero no hay huérfanos. La segunda cosa, entonces, no oramos desde la ternura de la adopción porque hemos sido adoptados
como hijos. Por eso podemos decirle Padre, pero sin perder la reverencia. Lo segundo que nos enseña esta primera oración es que también oramos desde la comunidad de fe, también sin perder la reverencia. ¿Qué dice después de Padre? ¿Qué dice después? Oraréis así, Padre, ¿qué dice después? Dice Padre nuestro, ¿no? Nuestro. Utiliza un plural, porque el sentido de ser hijos no es el sentido individualista, ¿no? De decir, bueno, yo tengo mi relación con Dios, Él es mi Padre, yo y Él sabemos que yo soy su hijo, así que bueno, no los necesito a ustedes, yo voy a vivir mi vida, ¿no? Aparte de ustedes, porque, bueno, ustedes no me benefician, entonces Él es mi Padre, yo y Él sabemos. Jesús nos enseña que esa es una idea equivocada, porque el sentido es corporativo. Por eso dice Padre nuestro, es nuestro. ¿De quiénes? De todos los creyentes. Thomas Watson al respecto, él dice, quien dice Padre nuestro, confiesa que pertenece a una familia, porque no somos los únicos hijos, sino somos muchos los hijos de Dios. Pertenecemos, ¿no? Confesamos que pertenecemos a una familia redimida. John Piper inclusive él dice, ¿no? En una dimensión misionera, él dice, Dios adopta hijos aislados, no adopta hijos aislados, sino que forma todo un pueblo para su gloria. Entonces no hay el sentido de ser hijo de Dios en un sentido individualista. Por eso no puede haber creyentes, ¿no? Personas que aman a Dios, pero que viven solos su vida cristiana, aislados de la comunidad de fe. Dios nos hace parte de su familia, nos adopta como hijos, por eso nosotros nos decimos hermanos, nos tratamos como hermanos en la fe, porque Él nos incluye dentro de una familia, la familia redimida. Y van a ver que el sentido en la Biblia siempre es un sentido corporativo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No puede haber un creyente que viva su vida cristiana, su relación con Dios, aislado de la familia donde Dios lo está incluyendo. Es corporativo. Y la Biblia va a hablar mucho acerca de esto. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y continúa diciendo, ¿no? Si notan ustedes, el sentido siempre es corporativo. Inclusive el versículo 9 de 1 Pedro 2, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notan que el sentido siempre es corporativo. Charles Spurgeon una vez dijo que la oración de Jesús, Padre nuestro, él dice, llama la atención el hecho de que Jesús no dijo, Padre mío. Podía haberlo dicho, Jesús podía haber dicho así, Padre mío, porque así es su Padre y su relación paternal es eterna, en el sentido de hijo, es eterno.
Podía haberlo hecho Jesús, pero Jesús, ¿no? Como dice Charles Spurgeon, dice, llama la atención el hecho de que Jesús no dijo Padre mío, sino Padre nuestro. La oración que es bíblica destruye el individualismo espiritual. ¿Sabes? Aun cuando oramos a solas, oramos como parte del cuerpo de Cristo, porque todos llegamos a formar este cuerpo. Todos los creyentes en el mundo llegamos a formar el cuerpo de Cristo. Y aunque tú estás orando de manera individual en tu casa, eres parte del cuerpo de Cristo. No podemos, por tanto, decir nuestro Padre y despreciar a nuestros hermanos. Hemos sido llamados a formar parte de todo un cuerpo. Por eso nosotros podemos acercarnos y decirle, Padre nuestro. Cualquier otra intención de vivir la vida cristiana de manera individual, no despreciando a la iglesia, contradice el espíritu del Padre nuestro. Además, nuestro gozo no está ligado al gozo del pueblo de Dios. El gozo nunca es privado. Cuando oramos Padre nuestro, nos unimos al clamor de la iglesia global, oramos por la expansión del reino y participamos de la misión de Dios, porque somos parte de un cuerpo, ¿no? Son cosas que nosotros no tenemos que olvidar, hermanos. Aun cuando oramos a solas, estamos orando como parte del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdas cuando dice en la Biblia que tú estás llevando tu ofrenda, ¿no?, al templo y te acuerdas que tú tienes un problema con tu hermano? Dice, no, vuelve, no es más importante dar tu ofrenda. Algunos dirán, pero ¿por qué no dejas tu ofrenda y después a ver si arreglas? No, dice, vuelve, arregla primero con tu hermano para que no tengas estorbos en tu oración. Entonces, por eso no podemos decir nuestro Padre si nosotros despreciamos a nuestros hermanos. Jesús, en Juan 17, 20 al 23, Él está orando, ¿no? Es la oración sacerdotal. Conocemos esta oración, ¿no? Jesús, antes de ir hacia Getsemaní, antes de derramar su corazón en Getsemaní, pidiendo al Padre si puede pasar esta copa, ¿no? Él va a orar todavía estando en el aposento alto. Él va a orar la oración de Juan 17 y vas a ver que mucho de su oración es una oración corporativa por todos los demás que son sus hermanos. Por ejemplo, el versículo 20, Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Puedes ver que Jesús utiliza el plural muchas veces en su oración. Él está orando por el resto de sus hermanos, porque todos conformamos una familia. Aún si oramos solos, estamos orando como un cuerpo, como hermanos. Probablemente no sea la misma petición que le estamos pidiendo a Dios, pero nos unimos, no todos nos unimos, como dijo John Piper, ¿no? Nos unimos al clamor de la iglesia global
oramos por la expansión del reino, participamos de la misión de Dios. El gozo cristiano nunca es privado cuando oramos Padre nuestro, porque todos conformamos una gran familia. Por tanto, la oración cristiana nace de la humildad y de la comunión, no del individualismo espiritual. Orar, como John Bunyan dijo, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible, afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndose en fe a la voluntad de Dios. Si llamas a Dios tu Padre, eres parte de toda una comunidad que es su iglesia visible. Finalmente, esta primera oración, Padre nuestro, ¿no?, nos recuerda una cosa más de Dios. Nos recuerda que Él está en los cielos. Por tanto, cuando oramos, ¿no?, oramos a un Padre que es glorioso y lo hacemos con reverencia. La última parte, ¿no?, por si nosotros olvidamos a quién nos dirigimos, Jesús nos recuerda. Él es nuestro Padre por adopción. Y es no solamente mi Padre, es nuestro Padre, porque todos, ¿no?, los que hemos creído en Cristo, llegamos a conformar esta gran familia. Pero algo que nos recuerda es que no debemos olvidar que nuestro Padre está en los cielos. Eso nos lleva a tener reverencia. Cuando Jesús dice que está en los cielos, nos está recordando que Dios trasciende el tiempo y el espacio. Alguien dijo, podemos dirigirnos a Él con confianza, pero nunca con imprudencia. Él es creador, soberano, y nosotros no somos más que criaturas pecadoras. El dirigirnos a Dios como Padre nuestro nos hace cuidadosos de nuestra relación con Dios. También subraya el hecho de que ya no venimos a Él en aislamiento, sino lo hacemos como parte de una comunidad de fe. De esta manera, al agregar la frase en los cielos, nos está recordando la reverencia debida a su nombre. ¿Recuerdas esto cuando tú oras? ¿Recuerdas que Dios es tan cercano a nosotros como un Padre, pero es tan sublime y glorioso como el Dios creador que los cielos no pueden contenerle? ¿Recuerdas esto? Cuando Isaías 6, ¿no?, en Isaías 6, Isaías va al templo, ¿no? Él está preocupado porque ha muerto, ¿no? El rey ha muerto y era un buen rey. Usías ha muerto y él era un buen rey. Isaías está muy triste y va a quejarse al templo porque él está pensando, ¿qué vamos a hacer ahora sin un buen rey? El siguiente rey es malvado, ¿qué va a hacer de nosotros? Él está preocupado por su situación y está yendo al templo a quejarse delante de Dios por lo que están viviendo ellos en ese momento. Pero Dios cambia su perspectiva, ¿no? Cuando nos cuenta que Él entra y dice que Él ve, dice, un trono sublime, un rey eterno, ¿no?, con vestiduras que llegan, dice, y cubren todo el trono. ¿Qué es lo que Él dice? Ay de mí, dice, ¿no?, siendo un hombre de labios inmundo, ha visto al Rey eterno. Él está yendo con su queja delante de Dios. Su rey ha muerto. ¿Qué va a hacer de su país? Prácticamente van a estar en manos de un tirano que no tiene temor de Dios. Su hijo no tiene temor de Dios. Pero cuando él va delante de Dios,
Dios les recuerda algo que nosotros no debemos olvidar. Cuando nosotros vamos delante de Dios, está en los cielos. Dios reina, es glorioso. No importa lo que estemos viviendo, Dios reina, no escapa de su soberanía. Lo que les recuerda Isaías es no tienes por qué preocuparte, yo soy el Rey eterno. Aunque ha muerto un buen rey de Judá, no importa, yo soy el Rey eterno, yo estoy reinando. Y su impresión de él es olvidar todas sus quejas y decir, ay de mí, he olvidado, estoy delante del Dios que reina sobre todo, y siendo un hombre de labios inmundos, ha visto al Rey. ¿Sabes? Esa es nuestra experiencia. Cada vez que vamos en oración delante de Dios, no deberíamos olvidar esa experiencia. Dios es tan cercano como un padre amante que escucha nuestras necesidades, nuestras tristezas, pero es tan sublime que toda la creación no lo puede contener. Es tan maravilloso, es tan grandioso que palabras de nuestro lenguaje nos faltan para describir a Dios. Y eso es lo que Jesús no quiere que olvidemos. Está en los cielos como un Dios grandioso. Como les decía, podemos dirigirnos a Él con confianza, pero nunca con imprudencia. Él es creador y soberano. Nosotros somos criaturas pecadoras. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos delante de Dios. No debemos dejar que la familiaridad nos quite la reverencia que tenemos delante de Dios. Isaías 66, versículos 1 al 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habríais de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Siendo un Dios tan grandioso, porque dice, ¿no? Todo lo que ven lo hizo mis manos, y así son todas estas cosas. Pero Dios en su grandeza, siendo un Dios maravilloso, Él se acerca como un padre gentil, ¿no? Por eso dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el mismo sentido, Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Puedes notar lo que nos muestra Isaías, tanto el capítulo 57 como el 66? ¿Puedes notar esto? Es como el Padre Nuestro, pero más explicado. En el Padre Nuestro nos dice que podemos acercarnos con esta familiaridad de un hijo a un padre. Con la ternura de un hijo a un padre podemos acercarnos. Pero termina diciendo, ¿no?, que estás en los cielos, pero por si acaso no olvides quién es Dios. Y Isaías empieza al revés, describe quién es Dios. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O como dice el 57, porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ahí empieza describiendo, ¿no?, quién es Dios. Pero ambos versículos terminan diciendo, ¿no?, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es como el Padre Nuestro, solo que al revés. Dios se ha acercado a nosotros. Siendo Dios un Dios grandioso, Él se ha acercado a nosotros. Cuando dice que estás en los cielos, no se usa para decir que Dios está confinado allí en los cielos. No, es para recordarnos, ¿no?, que Dios, siendo un Dios grandioso, que teniendo a la tierra por estrado de sus pies, que siendo un Dios que los cielos de los cielos no pueden contenerle, Él decide acercarse a nosotros. Siendo un Dios infinito y omnipresente, Él decide acercarse a nosotros. En un sentido adoptivo, Él dice, pueden llamarme Padre. Así que es algo que nosotros no tenemos que olvidar en nuestras oraciones. Nos acercamos siempre recordando con reverencia que vamos delante de un Dios santo. Por eso Jesús, cuando les enseña el Padre Nuestro, Él está empezando cambiando la perspectiva que todo creyente, todo hijo del Señor debe tener acerca de Dios. En estos días, mientras estaba pensando en esta enseñanza, leí en un libro de Tim Keller que titula La oración. Tim Keller cuenta acerca de un misionero que decide adoptar a un niño. Este niño vivía en un orfanato muy pequeño allá en la Unión Soviética por los años 1960, y en este orfanato, dice, este misionero cuando va a este orfanato, él ve, dice, una gran cantidad de niños flacos, desnutridos, con pocas personas cuidando a estos niños, con muchas llagas en su cuerpo, porque no hay personas suficientes para cuidarlos de manera personal. Así que están llenos de llagas porque no pueden moverse. Apenas alcanza para alimentarlos porque no tienen suficientes recursos en este orfanato, ¿no? Están muy desnutridos, muy enfermos. Su cuerpo está llagado porque nadie les mueve, solo lloran, se hacen pis, hacen el dos ahí, apenas les cambian. Y dice que esta pareja de misioneros deciden ir allí a adoptar a un niño. Y la pregunta de muchos, ¿no?, que viven en los Estados Unidos es ¿por qué? ¿Por qué está haciendo adoptar a un niño que casi va a morir si no le prestan una atención pronto, una atención? ¿Por qué deciden viajar? Porque ellos tuvieron que viajar varias veces, ¿no?, a tratar de hacer los papeles, porque encima era tan difícil adoptar a este niño que ellos tuvieron que hacer muchos viajes desde los Estados Unidos hasta la Unión Soviética. Muchas veces tuvieron que hacer el viaje, ¿no?, para poder adoptar a este niño. No podían adoptar a los miles de niños que habían ahí, pero deciden adoptar un niño. Y dice que el día que finalmente les dan el permiso, se llevan al niño, ¿no?, un niño flaco, desnutrido, con muchas heridas. Él iba a necesitar mucho cuidado médico, iba a necesitar, pero se llevan un niño. Si el niño pudiera pensar, ¿no?, era un bebé todavía, pero si hubiera podido pensar de lo que le están salvando,
porque eso es lo que están haciendo estos padres, están salvando a este niño. Los demás, la esperanza de los demás, la esperanza de vida de los demás es muy triste. Quizás muchos van a morir ahí si no son adoptados, pero deciden llevar a este niño a los Estados Unidos y darle el cuidado, la alimentación, el cuidado médico. Deciden hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No había niños en los Estados Unidos a quienes adoptar? ¿Por qué? ¿Sabes? Ahí en este libro decía, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Heridos, llagados por el pecado, sin mucha expectativa de vida, quizás 70, 60 años en este mundo, pero condenados a una muerte, no solo física, temporal, sino a una muerte eterna. Pero eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha venido, el Dios grandioso y sublime. Aunque Salomón, él dijo, el día que estaba inaugurando el templo, él dijo, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo podría habitar en este templo que le hemos construido? Él mismo reconoce que eso es un imposible, porque siendo tan grandioso, ¿cómo puede habitar en algo tan pequeño? Pero sabes, eso es lo que Dios ha hecho. El Dios sublime se ha hecho hombre, ha habitado en un templo, en un bebé, se ha hecho un bebé, ha vivido entre nosotros, de tal manera que Juan 1:14 dice, hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Dios ha venido a nuestro mundo, ha visto nuestra condición y Él nos ha rescatado. Pero el precio que Él ha pagado no han sido viajes temporales. El precio que Él ha pagado para que podamos nosotros ser adoptados como hijos fue su misma vida. Él fue entregado a la muerte. Jesús tuvo que orar en la cruz diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué el Hijo amado es abandonado en la cruz? Para que tú y yo podamos llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. Él fue abandonado en la cruz para que tú y yo con mucha familiaridad podamos ir delante de Él y decirle, Padre, porque fue la manera como Dios nos ha adoptado en su familia. Cuando dices Padre, recuerdas que no estás hablando con un Dios distante, sino con aquel que te amó antes de que supieras tú orar. Cuando dices nuestro, recuerda que no estás solo en el camino de la fe, que pertenecemos a una familia comprada por la sangre de Cristo. Y cuando decimos estás en los cielos, recuerda que ese Padre que te recibe con ternura es el mismo que reina con poder y santidad sobre todo el universo. El Dios que gobierna los cielos es el mismo que ha inclinado su oído cuando un hijo está orando. Así que la próxima vez que ores, no comiences apurado, no empieces pidiendo cosas, solo detente, recuerda, eres un hijo, oras con la familia y te diriges al Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre, venimos, Señor, con la confianza que tú nos permites, Señor, tener cuando nos invitas, Señor, a ser declarados hijos tuyos por adopción por medio de Jesucristo.
Venimos, Señor, con esa confianza de hijos que podemos acercarnos delante de ti y quizás sin decir ninguna palabra, solo podemos acercarnos a tu regazo y sentir, Señor, la ternura de tu presencia en nuestra vida. ¿Qué podríamos pedir que no nos hayas dado? Tu misma palabra dice que nos has dado lo que más amabas, a tu Hijo para rescatarnos. ¿Qué podríamos pedir que no nos hayas dado con tu Hijo? En Él lo tenemos todo, no necesitamos más. Ayúdanos, Señor, a meditar cuando venimos delante de ti, que siendo un Dios lleno de gloria, que siendo un Dios magnífico, que siendo un Dios que reina sobre todo el mundo, decides escucharnos. Padre, te rogamos que nos ayudes a meditar, Señor, en esta oración. Y como hijos adoptivos, como hijos amados delante de ti, solo, Señor, nos lleve a agradecerte por los siglos de los siglos. Vivamos, Señor, agradecidos porque has obrado con mucha ternura y mucha compasión a huérfanos, heridos, llagados, sin esperanza, quebrantados por el pecado, abandonados por el pecado. Tú has venido a nosotros para rescatarnos. Gracias, Padre. Amén. Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de la cena. Entonces, por favor, organícense por equipos en las mesas. Y bueno, pues ya saben, el primer equipo va a ser el primero en servirse, ¿sí? Entonces, porfa, vayan con sus líderes, hay mesas atrás. Somos 6